Bueno, todas las técnicas para el análisis de circuitos ya las hemos cubierto, ¿verdad? Todas las técnicas que ustedes van a necesitar en esta clase ya la cubrimos. Lo que ocurre, como les había comentado al principio de la clase, lo que típicamente ocurre en una clase de circuitos 1 es que cubrimos las técnicas de análisis de circuitos solamente con resistencias y entonces se introducen inductores y capacitores. Vamos a hacer eso en el próximo video, pero como vamos a ver, los circuitos, en vez de resolverlos en tiempo, las vamos a resolver en algo que se llama fasor. Y para resolver fasores necesitamos usar números complejos. Así que déjame tomar este video y vamos a cubrir o vamos a repasar números complejos. El resto del semestre nosotros vamos a estar usando estos números complejos, así que tiene que tener facilidad haciéndolo. La teoría es exactamente igual. Lo único que va a cambiar es que cuando están sumando, sumando, restando, multiplicando, dividiendo los números, en vez de ser números reales, pues son números complejos. Así que tienen que tener facilidad con esto. Así que vamos a cubrir esto hoy. Como ustedes saben, un número complejo, ¿verdad? Es un punto en el plano complejo y donde, ¿verdad? Uno de los es el eje real, el otro eje es el eje imaginario. Y si vamos a suponer que ese es nuestro número complejo, pues tiene una parte real que aquí lo he llamado X y una parte imaginaria que lo he llamado Y. Una cosa, notación es importante, es bien importante en esto de ingeniería. Uno de los errores más comunes que veo es que los estudiantes no identifican lo que es un número complejo. Esto lleva a un montón de problemas más adelante. Así que yo voy a quitar puntos. ¿Verdad? Es necesario, no es una sugerencia. Es necesario que si un número es complejo, que ustedes lo identifiquen de esa forma. En el libro, y en la mayoría de los libros, identifican estos números complejos con bold. Ahora, escribir una letra bold a mano es más complicado. Así que lo que nosotros usamos es simplemente una flechita encima del número para indicarnos que ese número es un número complejo. Así que todo número que sea un número complejo, ¿verdad? Bueno, en este caso un fasor, queremos que tenga una flechita encima. Volviendo a esto de los números complejos, sabemos que podemos representarlas de dos formas, de forma rectangular y de forma polar. La forma rectangular es simplemente escribir la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? No importa cuál va primero, pero normalmente nosotros ponemos la parte real primero, seguido por la parte imaginaria. Lo que nos dice cuál es la parte imaginaria es esta J aquí, ¿verdad? Típicamente en matemática se usa una I minúscula para indicar la parte imaginaria, pero como nosotros usamos I para corriente, vamos a usar J para nuestros números imaginarios. La otra forma de representar el número complejo es de forma polar, que sería su magnitud y su fase. La magnitud es la distancia de ese número del origen y el ángulo o la fase es el ángulo que hace, ¿verdad?, el vector que va desde el origen hasta el número con el eje real. Y entonces ángulos positivos son en contra del sentido del reloj. Aunque esta es la forma correcta matemática de escribirlo, nosotros normalmente lo escribimos de forma corta o notación corta, que simplemente tiene la R y el ángulo, ¿verdad? Porque la E y la J nunca cambian, así que típicamente no la escribimos. Necesitamos poder cambiar entre estas dos representaciones, entre una representación rectangular y una representación polar. Vamos a suponer que tengo, ¿verdad?,
X y Y y quiero sacar R y θ o al revés. Bueno, usando trigonometría, ¿verdad? Si yo tengo X y Y, que serían los lados de este triángulo, con 90 grados aquí, R sería la hipotenusa, así que R sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. El ángulo, pues podría ser tangente inversa de el opuesto entre la adyacente, así que sería tangente inversa de Y entre X, como aparece aquí. Ahora, si tenemos R y θ y queremos sacar X y Y, pues la R sería la hipotenusa, X sería la adyacente, Y sería el lado opuesto, así que X sería simplemente R por el coseno de θ y Y sería R por el seno de θ. Así que podemos cambiar entre una representación y la otra fácilmente. Lo único que ustedes van a tener que tener cuidado es que su calculadora haga estas cosas correctamente. Voy a poner unos problemas de práctica para asegurarse que ustedes puedan asegurarse de eso. La cosa es que no es lo mismo, ¿verdad? Tangente inversa de negativo 1 entre 2 que tangente inversa de 1 entre negativo 2. Para efectos del número aquí adentro podría ser igual, pero para efectos del ángulo no lo es, ¿verdad? Depende cuál de estos dos números es el negativo, ¿verdad? Porque como aquí en la gráfica, no es lo mismo tener una X positiva y una Y negativa que una X negativa y una Y positiva. Nos va a dar ángulos distintos. Verifiquen que puedan calcularlo correctamente con su calculadora. Ahora, lo que nosotros hacemos en esta clase para analizar circuitos es las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Sumas de corriente y sumas de voltaje. Y hacemos multiplicaciones y divisiones también. Así que tenemos que poder hacer esas operaciones con números complejos. Así que, por ejemplo, si yo quiero sumar, ¿verdad? Vamos a suponer que V1 es esto y V2 es esto. Vamos a sumar y restar. Sumas y restas las hacemos en forma rectangular. Si los números están en forma polar, las cambiamos a rectangular y entonces las calculamos. Así que la suma de V1 más V2 sería la suma de estos dos números. Lo que hacemos es sumamos las partes reales y sumamos las partes imaginarias. Y esto sería nuestro resultado. Así que, por ejemplo, si tengo que V1 es 5 más J3 y V2 es 2 menos J2, entonces la suma de estos dos números, ¿verdad? Sumamos partes reales que nos daría 7. Sumamos partes imaginarias 3 menos 2 que sería 1. Y la suma de V1 más V2 sería 7 más J1. Si la restamos, pues entonces sería 5 menos 2 que sería 3 para la parte real. Y sería 3 menos negativo 2 para la parte imaginaria que sería 5. Así que esta resta nos daría 3 más J5. Multiplicación y división es más fácil hacer en forma polar. Lo podemos hacer en forma rectangular también y lo vamos a hacer de ambas formas. Pero si lo tenemos en forma polar, magnífico, lo dejamos así y calculamos la multiplicación o la división fácilmente. Así que vamos a poner V1 y V2 en forma polar aquí. ¿Cómo se hace la multiplicación? Bueno, es más fácil si lo escribimos de forma correcta, así que déjame escribirlo con la E y la J. Esto es simplemente, tengo 1, 2, 3, 4 términos multiplicados, así que sería R1 por R2. Ahora, cuando tengo exponenciales multiplicadas, lo que hago es sumar exponentes, así que me daría θ1 más θ2. Así que esto, si lo volvemos a escribir de forma con una notación corta, pues vemos que la magnitud que sale aquí es simplemente la magnitud o la multiplicación de las magnitudes. Y el ángulo que sale es la suma de esos dos ángulos, θ1 y θ2. Si hacemos una división es bien similar, ¿verdad? Escribiéndola de nuevo de forma polar. Déjame ponerlo no con notación corta, ¿verdad? De nuevo tenemos 4 términos aquí. Déjame escribir R1 entre R2. Ahora,
Así que, ¿qué tenemos? Para el ángulo, ¿verdad? Este término sube arriba, cambiamos el signo, ¿verdad? 1 entre e a la j sería e a la menos j. Así que, ¿verdad? De nuevo, estos dos términos las podemos sumar. Sería 1 es positivo, sería 2 es negativo. Así que nos daría esto. Y escribiendo esto de nuevo, con notación corta nos daría esto aquí. Así que cuando dividimos dos números complejos, la magnitud es la división de las magnitudes y el ángulo que resulta es la diferencia entre estos ángulos, ¿verdad? Es el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Si lo hacemos para unos números, vamos a ponerle, ¿verdad? V1 y V2, vamos a darle valores. La multiplicación sería 3 por 2, que sería 6. El ángulo sería 60 más 20, que serían 80 grados. La división de V1 entre V2 pues sería 3 medios para la magnitud. Y el ángulo sería 60 menos 20, que nos daría 40 grados. Como comenté, también podemos multiplicar y dividir con números en forma rectangular, aunque un poquito más largo a veces lo hacemos así. Vamos a suponer que tenemos dos números de esta forma, 5 más J3 multiplicado por 4 menos J2. Es más fácil multiplicarlas, ¿verdad? Uno encima del otro, ¿verdad? Aquí hay 4 términos y como siempre multiplicamos todos los términos juntos. 5 por 4 sería 20, 4 por J3 sería J12, menos J2 por 5 sería menos J10 y menos J2 por J3 sería 6. ¿Por qué? Bueno, J por J, ¿cuánto da? J por menos J, ¿cuánto da? Calculen esto ustedes. Si lo hacen una vez se les va a quedar mucho mejor en vez de yo simplemente decírselo. Pero en todo caso, sumamos estos términos, 26 y J12 menos J10, nos daría esto para el resultado final, 26 más J2. Así que sí podemos multiplicar números en forma rectangular. Es un poquito más largo, pero lo podemos hacer de la misma forma. También podemos dividir. Ahora, división no se hace exactamente de la misma forma. Lo que hacemos es multiplicamos el número que nosotros tenemos, lo multiplicamos por el conjugado del denominador. El conjugado de un número complejo yo sé que es, dejo la parte real igual, cambio el signo de la parte imaginaria, así que el conjugado de 4 menos J2 sería 4 más J2. Y hacemos eso porque cuando hacemos estas multiplicaciones, yo sé que si yo multiplico un número por su conjugado, siempre sale un número real. O sea que 4 menos J2 multiplicado por 4 más J2 nos da 20. Verifiquen esto, hagan la multiplicación. Ahora, una vez que lo hacen una vez, se van a dar cuenta que las partes imaginarias se cancelan y lo que nos queda aquí, ¿verdad?, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Así que sería 16 más 4, que nos da 20. Cuando también podemos multiplicar el numerador, y en este caso nos daría 26 más J22. Y esto, ahora podemos de nuevo separarlo y escribirlo como si fuera forma rectangular, 26 entre 20 y 22 entre 20, ¿verdad? 1.3 y 1.2. Típicamente yo hago esto si no tengo una calculadora convenientemente disponible. Si tengo una, pues muchas veces simplemente entro el número y la calculadora hace la multiplicación o división. Quiero que hagan varios problemas, ¿verdad? Esto es su asignación, su práctica. Conviertan estos números de rectangular a polar. Conviertan estos 4 números de forma polar a forma rectangular. Estoy escribiendo o estoy poniendo los números aquí en el plano complejo simplemente para que ustedes puedan verificar cuando calculen el número si en efecto es así, ¿verdad? 5 más J3, yo sé que cuando lo convierto a forma polar
el ángulo me tiene que dar entre 0 y 90 grados. Menos 2 más J5. El ángulo en forma polar es más de 90, pero menos de 180. Y así sucesivamente para los otros números. Aquí defino 4 números A, B, C y D. Y lo que quiero que hagan es las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y esto es simplemente para practicar, porque como dije, el resto del semestre nosotros vamos a estar usando números complejos. Tienen que tener facilidad haciendo estas operaciones. Y también los primeros problemas del capítulo 9. Ahora, estos problemas no son para hacer ahora mismo. Estos problemas son para hacer después de ver el próximo video que introduce fasores.